El libro de los Hechos de los Apóstoles trae un pasaje en el capítulo 5 que puede despertar algo de desconcierto, y sobre ese pasaje he recibido una pregunta. Se trata de un matrimonio, un hombre llamado Ananías y su esposa Safira. Este matrimonio vendió un terreno que tenían, se quedaron con una parte del precio de la venta y el resto fueron a llevarlo como una donación a los apóstoles, concretamente a Pedro, que era el que presidía ese grupo de los apóstoles, era el primero entre los apóstoles y es el primero entre los apóstoles. Pero el desenlace de este acto, que supone una especie de engaño, el desenlace es muy dramático porque resulta que Pedro, guiado por el Espíritu Santo, se da cuenta de que hay un engaño, declara sentencia contra Ananías y Ananías muere ahí en el acto y muere frente a la gente que está alrededor. En ese momento es solamente Ananías. Cuando después llega Safira, todo esto se cuenta, repito, en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Pedro le pregunta a esta mujer si vendieron el campo por tal precio, es decir, por el precio falso, y Safira dice que sí. Y Pedro le pregunta, ¿por qué ustedes se pusieron de acuerdo para engañar o pretender engañar al Espíritu Santo? Y en ese momento volvían los que acababan de llevar a su sepulcro a Ananías y le dice, mira, aquí vuelven los que enterraron a tu esposo y ahora te llevarán a ti, y ella muere también. Es algo que nos impacta muchísimo y es una sentencia tan severa, es algo tan duro, que contrasta con toda la misericordia y con toda la bondad que en general encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles y en el Nuevo Testamento. Entonces la pregunta es un poco, ¿cuál es el significado de eso? ¿Por qué sucede eso? Esa es la pregunta que se presenta. Y la verdad que es algo que nos impacta mucho. Nos impacta por la gravedad de la sentencia y porque, por supuesto, siendo el hecho de que murieron, pues es algo irreversible. Eso nos impacta bastante. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? El libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que cuando empieza a difundirse la predicación del Evangelio, pues muchas personas reciben con gozo la buena noticia y se convierten a Jesucristo. Y está completamente unido convertirse a Jesucristo y también unirse a la comunidad creyente. Son dos cosas inseparables en Hechos de los Apóstoles. La conversión no es un hecho puramente individual, sino que la conversión supone la unión con el grupo de los creyentes, es decir, la unión con la iglesia. Este es un dato que es importante. El segundo dato que es muy importante es que esta comunidad creyente no es una comunidad puramente horizontal de gente que comparte una misma idea o una misma experiencia, sino que es una comunidad jerárquica, es una comunidad presidida precisamente por los apóstoles. Los apóstoles están mostrando el Evangelio, están predicando el Evangelio, son los testigos privilegiados del Evangelio, y esa característica única de los apóstoles hace que también ellos sean la autoridad dentro de la comunidad cristiana. Así que esos dos datos, por favor, tenerlos presentes. Primero, que convertirse a Jesucristo es inseparable de unirse a la iglesia y que pertenecer a la iglesia es pertenecer a una comunidad jerárquica o jerarquizada, con una jerarquía que no es impuesta desde fuera, sino con una jerarquía que brota de la naturaleza misma
del ser iglesia. Con esos dos datos nos damos cuenta de qué estaba sucediendo según se cuenta, por ejemplo, en el capítulo 4 del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. A medida que la gente experimenta la abundancia del amor de Dios, a medida que la gente experimenta la alegría del Evangelio y se integra, como he dicho, a la comunidad creyente, entonces aquellos que comparten una misma fe empiezan a compartir también otros bienes. El primer bien que comparten es su fe en Jesucristo, su unión con Cristo. Y porque ya están compartiendo ese bien, entonces comparten los demás bienes. De manera que el compartir de los bienes en la comunidad cristiana no es un acto simplemente de justicia material, no es un acto de simple solidaridad humana, sino que es el fruto de haber compartido primero el bien por excelencia que es Cristo. Cuando se comparte el bien que es Cristo, compartir los otros bienes resulta no solamente natural, sino muy sencillo, podríamos decir muy espontáneo. Una comparación que se me ocurre es lo que sucede cuando una pareja se ama intensamente y comparten el uno con el otro, comparten su amor, comparten su alegría, se unen en matrimonio, comparten su cuerpo. Pues aquella persona a la que le estoy entregando mi tiempo, mi futuro y mi cuerpo, pues qué de raro tiene que compartamos los gastos, que compartamos el dinero. Es algo que resulta apenas obvio. Y así es en la inmensa mayoría de los matrimonios. Entonces lo mismo sucede en la comunidad creyente. Si ya compartimos el bien maravilloso que es Cristo, es apenas natural que compartamos otros bienes. No es un acto político como tal, no es un acto de simple solidaridad humana, es un acto que brota de la convicción, que brota de la certeza interior y de la alegría de haber compartido el bien por excelencia, que repito, es el bien que es Cristo. Compartir ese bien. Esa es la maravilla. Bueno, con esas premisas empezamos a entender muchas cosas, porque entendemos que el compartir los bienes no es un acto de exhibicionismo, no es un acto de acreditarse ante seres humanos, que en este caso serían los apóstoles, sino que es el fruto, es la consecuencia de una fe, es la consecuencia de una obra de Dios, es el fruto maduro de lo que se ha recibido. He recibido de Dios un amor muy grande, he recibido de Dios el don de la salvación, comparto con mis hermanos los bienes que también he recibido. Y ese compartir con los hermanos, como sucede en la comunidad creyente, y la comunidad creyente está con una autoridad, con una jerarquía que proviene de su propia naturaleza, entonces eso implica que ese compartir, pues se pone a los pies de los apóstoles, como lo describe el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Dentro de toda esa explicación, miremos qué implica un engaño. ¿Qué significa un engaño en estas circunstancias? Porque claramente lo que hicieron Ananías y su esposa Zafira fue intentar engañar a la comunidad e intentar engañar a aquellos que son autoridad dentro de la comunidad, es decir, a los apóstoles y en primer lugar a Pedro. ¿Qué es intentar engañar a la comunidad? Es tal vez buscar ganar un cierto prestigio, es quedar bien, es aparentar. No importa qué palabra utilicemos, solamente se puede traducir como una mentira.
lo que hay ahí necesariamente es una mentira. Y si lo que hay ahí es una mentira, entonces eso tiene una consecuencia. Y es que esa mentira está indicando que el bien del Evangelio, el bien de amor, el bien de fe que se ha recibido, no es el que tiene el señorío en esa vida. Porque ¿cómo se va a recibir el Evangelio y luego expresar esa mentira y luego tratar de acreditarse o tratar de aparentar? Entonces esta mentira viene a romper la comunión dentro de la comunidad. La comunidad cristiana, la comunidad creyente, es una comunidad que habita en la verdad. Ante todo, la verdad del amor de Dios que nos transforma. Y lo que estamos encontrando aquí es una espantosa mentira. Esa mentira no tiene nada que ver con, llamémoslo así, el código fundamental, la constitución fundamental de la comunidad creyente, que es habitar en la verdad del amor de Dios. Por consiguiente, como se está viviendo en esa mentira, pues se está autoexcluyendo la persona de la comunidad creyente. Lo que han hecho Ananías y su esposa Zafira es autoexcluirse del don de la salvación, autoexcluirse del don de su pertenencia a la comunidad, pero ya dijimos, el don de la conversión y de la salvación es inseparable del don de la pertenencia a la iglesia, a la comunidad creyente. ¿Qué se puede deducir de ahí? Pues la única deducción posible es que ellos se han autoexcluido. Y las palabras durísimas de Pedro lo que están es sellando esa autoexclusión de estas personas. Lo grave es el engaño, digamos en un primer nivel, pero en un nivel más profundo, lo auténticamente grave es que se están autoexcluyendo del don de la salvación. Las durísimas palabras de Pedro van en esa dirección. Pedro les está recordando, Pedro les está haciendo ver lo que ellos han hecho y por consiguiente el fallecimiento repentino, indudablemente por el impacto que tienen las palabras y la autoridad de Pedro, ese fallecimiento repentino pues está mostrando de una manera muy visible lo que ya había acontecido de una manera invisible, la autoexclusión. Todo este pasaje pues nos enseña varias cosas. Nos enseña la unión entre nuestra fe en Cristo y la pertenencia a la iglesia. Nos enseña que la autoridad en la iglesia no es algo impuesto o puramente práctico, sino que brota de su misma naturaleza. Y nos enseña que la verdad de nuestra pertenencia a la iglesia tiene consecuencias, y la principal de esas consecuencias es vivir en la verdad de la salvación que hemos recibido. Muchas gracias a quien ha hecho esta pregunta.